En una tarde de octubre de 1968, en la Ciudad de México, se celebraban los Juegos Olímpicos. La atmósfera vibraba con la emoción de la competencia y el espíritu deportivo, pero también estaba impregnada de tensión política y social. En este contexto, un evento en particular se convertiría en un símbolo duradero de solidaridad y lucha por la igualdad racial, el acto de Peter Norman. Su tiempo de 20.06 segundos sigue siendo un récord australiano. Le habría valido el oro en los Juegos Olímpicos de Sydney y fue parte de los Juegos Olímpicos más exitosos de un equipo de atletismo australiano en la historia. Sin embargo, lo que más recuerda a Norman es el papel que desempeñó en la protesta silenciosa de los velocistas estadounidenses, Tommy Smith, que ganó el oro, y John Carlos, el medallista de bronce. La revista Time la considera la fotografía más icónica jamás tomada, los dos velocistas negros levantando un puño, ambos enfundados en guantes negros, en el aire enardecido de la Ciudad de México mientras se tocaba el himno nacional estadounidense. Los Juegos Olímpicos del 68 se celebraron en un momento tumultuoso de la historia mundial. Mientras que en México eran reprimidos violentamente los movimientos estudiantiles, en Estados Unidos el movimiento por los derechos civiles estaba en pleno apogeo, con la lucha por la igualdad racial liderada por figuras como Martin Luther King Jr. Sin embargo, a pesar de los avances, la segregación y la discriminación racial seguían siendo una realidad para muchas personas, especialmente para los afroamericanos. Llegó el momento de la final y Peter Norman corre la carrera de su vida, mejorando su tiempo una vez más. Termina la carrera en 20.06, su mejor actuación de siempre. Un récord australiano que sigue vigente hoy. Pero ese récord no fue suficiente porque Tommy Smith respondió al récord australiano de Norman con un récord mundial. En resumen, fue una gran carrera. Sin embargo, esa carrera nunca será tan memorable como lo que siguió en la ceremonia de premiación. No pasó mucho tiempo después de la carrera para darse cuenta de que algo grande, sin precedentes, estaba a punto de suceder en el podio de medallas. Smith y Carlos decidieron que querían mostrarle al mundo entero cómo era su lucha por los derechos humanos, y se corrió la voz entre los atletas. Norman era un hombre blanco de Australia, un país que tenía leyes estrictas de apartheid, casi tan estrictas como las de Sudáfrica. Hubo tensión y protestas en las calles de Australia tras las fuertes restricciones a la inmigración no blanca y las leyes discriminatorias contra los aborígenes, algunas de las cuales consistían en adopciones forzadas de niños nativos a familias blancas. Los dos estadounidenses le preguntaron a Norman si creía en los derechos humanos. Norman dijo que sí. Smith y Carlos habían decidido subir al estadio luciendo la insignia del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos, un movimiento de deportistas en apoyo a la batalla por la igualdad. Recibirían sus medallas descalzos, lo que representa la pobreza que enfrenta la gente de color. Llevarían los famosos guantes negros, símbolo de la causa de los panteras negras. Pero antes de subir al podio se dieron cuenta de que solo tenían un par de guantes negros. Tomen uno cada uno, sugirió Norman. Smith y Carlos siguieron su consejo. Pero luego Norman hizo algo más. Creo en lo que tú crees. ¿Tienes otro de esos para mí? Preguntó señalando la insignia del Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos en el pecho de los demás. De esa manera, puedo mostrar mi apoyo a tu causa. Smith admitió estar asombrado y reflexionó. ¿Quién es este australiano blanco? Ganó su medalla de plata. ¿No puedes simplemente tomarla y eso es suficiente? Smith respondió que no. Resultó que con ellos había un remero estadounidense blanco, Paul Hoffman, un activista del Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos. Después de escuchar todo pensó, si un australiano blanco me va a pedir una insignia, claro que la tendrá. Hoffman no lo dudó. Le dio el único que tenía, el suyo. En un gesto que se convirtió en una imagen icónica, Tommy Smith y John Carlos levantaron sus puños enguantados de negro, en un símbolo de apoyo al movimiento por los derechos civiles y en protesta contra la discriminación racial en Estados Unidos. Este gesto fue una declaración audaz y valiente que generó una gran controversia en ese momento. Sin embargo, lo que a menudo se pasa por alto es el papel de Peter Norman en este momento histórico. Aunque no participó en el gesto físico, su apoyo moral y solidaridad con Smith y Carlos fue fundamental. Los tres salieron al campo y subieron al podio. El resto es historia, preservada en el poder de la foto. Norman relató que no podía ver lo que estaba pasando. Sabía que habían seguido adelante con sus planes, cuando una voz entre la multitud cantó el himno estadounidense, pero luego se desvaneció. El estadio quedó en silencio. El jefe de la delegación estadounidense prometió que estos atletas pagarían el precio de toda su vida por ese gesto, un gesto que pensó que no tenía nada que ver con el deporte. Smith y Carlos fueron inmediatamente suspendidos del equipo olímpico estadounidense y expulsados de la Villa Olímpica, mientras que el remero Hoffman fue acusado de conspiración. Una vez en casa, los dos hombres más rápidos del mundo se enfrentaron a repercusiones y amenazas de muerte. Pero el tiempo, al final, les demostró que habían tenido razón y se convirtieron en campeones de la lucha por los derechos humanos. 4 años después, en los Juegos Olímpicos de Verano de 1972 que tuvieron lugar en Múnich, Alemania, Norman no formó parte del equipo de velocistas australianos, a pesar de haber corrido tiempos de clasificación para los 200 metros 3 veces y los 100 metros 5 veces. Norman dejó atrás el atletismo competitivo después de esta decepción y continuó corriendo a nivel amateur. De vuelta en una Australia dominada por blancos y que se resistía al cambio, lo trataban como un extraño. Su familia era marginada y era imposible encontrar trabajo. Durante un tiempo trabajó como profesor de gimnasia, siguió luchando contra las desigualdades como sindicalista y ocasionalmente trabajó en una carnicería. Una lesión provocó que Norman contrajera gangrena, lo que le trajo problemas de depresión y alcoholismo. John Carlos llegó a decir, Peter se enfrentaba a un país entero y sufría solo. Durante años, Norman solo tuvo una oportunidad de salvarse. Fue invitado a condenar el gesto de sus compañeros atletas, John Carlos y Tommy Smith, a cambio de un perdón del sistema que lo condenó
condenaba al ostracismo. Un indulto que le habría permitido encontrar un trabajo estable a través del Comité Olímpico Australiano y formar parte de la organización de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Norman nunca cedió y nunca condenó la elección de los estadounidenses. Fue el mejor velocista australiano de la historia y poseedor del récord de los 200 metros, pero ni siquiera fue invitado a los Juegos Olímpicos de Sydney. Fue el Comité Olímpico Americano que, al enterarse de esta noticia, le pidió que se uniera a su grupo. Peter Norman llegó a declarar lo siguiente: no entendía por qué un hombre negro no podía beber la misma agua de una fuente, tomar el mismo autobús o ir a la misma escuela que un hombre blanco. Había una injusticia social por la que no podía hacer nada desde donde estaba, pero ciertamente la odiaba. Se ha dicho que compartir mi medalla de plata con este incidente en el estrado de la victoria me restó rendimiento. De lo contrario, debo confesar que me sentí bastante orgulloso de ser parte de esto. Norman murió repentinamente de un ataque al corazón en 2006 sin que su país se hubiera disculpado nunca por el trato que le habían dado. En su funeral, Tommy Smith y John Carlos, amigos de Norman desde ese momento en 1968, fueron sus portadores del féretro y lo despidieron como un héroe. El gesto de Peter Norman en los Juegos Olímpicos de 1968 nos recuerda la importancia de la solidaridad y el coraje en la lucha por la justicia y la igualdad. A pesar de no ser el protagonista principal de la protesta en el podio, Norman demostró un extraordinario sentido de empatía y compromiso al unirse simbólicamente a la causa de Smith y Carlos. La decisión de Norman de usar el distintivo del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos en lugar de la insignia olímpica australiana no solo desafió las normas y expectativas de su propio país, sino que también lo expuso a críticas y consecuencias personales significativas. Su carrera deportiva sufrió, pero su integridad moral permaneció intacta. La verdadera valentía a menudo reside en tomar una posición, a pesar de las adversidades y las posibles repercusiones personales. En un mundo donde la conformidad y la complacencia son la norma, personas como Peter Norman nos inspiran a no permanecer en silencio frente a la injusticia, incluso cuando hacerlo pueda ser incómodo o peligroso. El apoyo solidario a una causa justa no siempre requiere un gesto grandioso o espectacular. A veces la simple elección de estar del lado de la justicia, aunque sea a través de un pequeño acto simbólico, puede tener un impacto poderoso y duradero. Estamos dispuestos a defender nuestros valores, incluso cuando eso significa enfrentar la crítica o el rechazo. Estamos dispuestos a actuar en solidaridad por aquellos que luchan por sus derechos y dignidad. Su legado perdurará como un faro de esperanzas a las futuras generaciones, recordándonos que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia, sin importar lo pequeña que sea nuestra contribución.